Hoy estamos en Viña del Mar, en Valparaíso, y EDP Entrevista va a conversar con Adolfo Silva Waldbaum, que es abogado, experto en Derecho Mercantil, hizo un doctorado en la Universidad de Granada, en España, y es jefe de docencia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en donde además enseña Derecho Económico y Comercial. Adolfo, además, es cofundador de Contraloría Privada, una empresa de RegTech y referente en la prestación de servicios legales alternativos. Adolfo, junto con Ana Marra, son codirectores del Diplomado en Legal Management que organiza la Universidad Católica de Valparaíso con Thomson Reuters Chile. Si buscamos a Adolfo en LinkedIn, que ya sabemos que es la red profesional por excelencia, vamos a encontrar en su titular que él se autodescribe como un abogado, profesor y asesor en tecnología. Gracias, Adolfo, por estar hoy con nosotros. Nos encanta también que en esta oportunidad estemos en un lugar diferente en Chile, ya no en Santiago, y también compartir con nuestra audiencia que es la primera entrevista o conversación que tenemos con un académico del derecho. Bienvenido, Adolfo, a EDP Entrevista. Bueno, muchas gracias Lorena por la invitación. Encantado de estar aquí, de poder conversar contigo y compartir opiniones con la audiencia. Gracias, Adolfo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo un abogado académico se entusiasma con un programa que mira más hacia la práctica jurídica? O sea, que decirte que yo soy muy especial, porque de hecho cuando empecé a ver esto, mis colegas, porque aquí es como colocarse un saco, ¿ah? Yo hago clases, he hecho clases en el doctorado, en el máster, escribo, también tengo artículos en revistas indexadas. Este es otro saco, es otro lenguaje, es otra forma de ver, es como una lupa diferente. Entonces, en el caso mío, si me preguntas, en el caso mío en particular, siempre he tenido la inquietud profesional. Yo lo digo, yo lo digo con orgullo, a mí me encanta ser abogado y también he tenido la suerte siempre de poder tratar de compatibilizar lo que es el mundo de las ideas con el mundo real. Entonces, este era un desafío importante, la inquietud de poder ayudar o tratar de alguna manera de poder aclarar lo que estaba pasando y lo que sigue pasando, porque había, como te comentaba, una cosa generalizada de muchas, de hecho le pasaba, por ejemplo, lo pasaba con Thomson Reuters, cuando partimos yo veía que tenían muchas preguntas pero pocas respuestas. Entonces había y ese es el camino que hay que seguir transitando de tratar de encontrar respuestas, y respuestas que sean eficaces, que sean eficientes. Adolfo, entonces tú eres el típico abogado que no tan tradicional en el sentido que tenías un mindset, una actitud mucho más abierta, porque digamos que no es usual que un académico del derecho se preste tan rápidamente o esté dispuesto tan rápidamente a preparar, en tu caso, un diplomado o en innovación en el derecho. Sí, pero es que son características. Sí, a mí lo que pasa es que tiene que ver con la forma de ser de cada uno, Lorena. A mí lo que tiene que ver como el saco tradicional, por decirlo así, no es tampoco una cosa que lo reniegue. Los abogados tendemos a ver las cosas en blanco y negro, ¿eh? Eso sí te diría. Yo me he dado cuenta de que a mí no me quita el hecho de ser doctor en Derecho y poder estar en un mundo, lo que se entiende puramente académico. Me gusta también hago clases de la disciplina, pero esto yo no lo veo que sea excluyente, de hecho creo que es complementario. Además, el mundo que nos toca vivir, que es hiperconectado, hipertransparente, agrega valor para todos. A mí me gusta estar en contacto con jóvenes que están entrando, que tienen 18 años, hasta profesores eméritos que tienen 80, y estar en contacto también con el mundo real, con los estudios jurídicos y también con las empresas, porque además habla de una cosa más conectada, que yo creo que, bueno, no solamente yo, si aquellos que estamos metidos en esto nos damos cuenta de que es como se vive el mundo ahora. Bueno, sin ir más lejos, yo estoy en Viña, tú estás en Perú. En el diplomado tú sabes que nosotros tenemos participación de profesores que están desde Japón a Estados Unidos, en Europa, instituciones que están en Australia o que están en Viña del Mar. Entonces, la verdad es que yo creo que es el mundo que nos toca vivir, ¿no? Y en ese sentido hay que tratar de abrazar estas Y oportunidades. esta organización del diplomado, digamos, que sea tan global, es previo a la pandemia. No fue definida
el ser No, tan global fue definido por la no, pandemia. sí, fue previo, por eso también era una apuesta arriesgada. De hecho, bueno, más de alguno llegó y me dijo, bueno, parte con algo a poco. Más de alguno también me tildaba de loco, no muchos, pero algunos sí, no los culpo, porque obviamente era mucho más fácil hacerlo el camino tradicional, de probablemente ofertar cosas que tuvieran que ver con la disciplina, pero esto es, y no solamente que sea global, además que tú sabes que nosotros desde un comienzo siempre consideramos el aporte que pueden dar personas que son de otra disciplina, de otras profesiones. Nosotros siempre hemos, bueno, tú lo sabes, tú participas en el módulo que es de Sales and Communication, y ahí desde un principio consideramos el aporte que podía dar personas que estuvieran ligadas con el área de comunicaciones como periodistas y otros, o bien en el área de proyectos legales también participamos con ingenieros que estaban especializados en proyectos. Entonces, era también diferente por eso, de salirse de lo típico disciplinar, esto parece como el mundo de abogados, para chistes de abogados, hablando como abogados y hablar de una manera tal vez un poquito más transversal, distinta pero complementaria. Y ahí lo que creo yo que termina por agregar valor. El derecho agrega valor cuando se suma a otras perspectivas. Adolfo, ¿y cuál es la propuesta del diplomado en Legal Management que ustedes ofrecen? Bueno, la propuesta es contar al final del día la propuesta son respuestas prácticas. El perfil de los profesores que nosotros tenemos, este no es además no es un programa, o sea, no solamente el diplomado, sino que los cursos, por ejemplo, que estamos ofertando ahora o las cosas que estamos haciendo, no es simplemente llegar y decir, bueno, quiero, por ejemplo, entender qué significa innovación legal y que a uno le entreguen un documento y le digan, no, innovación legal es esto, sino que además ver casos reales, entregar herramientas efectivas. Una cosa que siempre han valorado las personas que han participado de los cursos, los programas que estamos haciendo, es que terminan el curso y lo pueden aplicar desde el día uno en sus oficinas, en sus asesorías in-house. De hecho, lo hemos conversado muchas veces con Ana, que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero muy responsables, ¿no? Han sido varios casos en los cuales después nos envían correo electrónico y nos dicen, bueno, vi esto, conocí estas herramientas y ahora me reinventé, estoy prestando servicios jurídicos de esta manera, voy a dejar mi trabajo. Entonces, eso la verdad es que también es parte de los objetivos, que quede como algo tangible, aplicable, práctico, y que tenga, lo que sí te reconozco es que la estructura académica, la forma es como una lógica, obviamente el hecho de tener experiencia académica, el ser profesor, el poder investigar y eso ha ayudado de que tenga una estructura que después rinda ciertos resultados. Eso, por ejemplo, nos han dicho los estudiantes que está todo como un trencito, está pensado de tal manera que cuando llegan al final del módulo, de cada módulo y las diferentes piezas, después al final generan un resultado sinérgico. Hacia allí iba mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál ves que es el impacto en las personas que llevan el diplomado? Bueno, habría que preguntarles a ellos, pero por lo menos lo que yo percibo es que las personas que han participado, por eso te digo, tanto de los programas como los cursos de los seminarios, todo lo que estamos organizando y las cosas que vamos a organizar a futuro, primero se dan cuenta que lo hacemos con cariño. En el sentido de que hay bastante preparación, no hay nada que esté improvisado. Además, cuando hablamos de que el mundo está cambiando, es porque realmente estamos súper alertas y súper conectados con Ana, con todo lo que está pasando en el mundo y vamos recogiendo efectivamente las nuevas tendencias, escuchamos mucho a los estudiantes, los hacemos participar. La idea es generar al final del día un grupo de trabajo, una comunidad, porque también creemos que esto no es una iluminación de una o dos personas, sino que vamos construyendo colectivamente. Nosotros creemos efectivamente en la construcción colectiva, creemos que también hay que atreverse, creemos que hay que generar espacios para probar. Hoy día, de hecho, mira, ahora lo conversaba con Ana, hablé con ella hoy día en la mañana, porque nosotros estamos participando dentro de los cursos tenemos el Summit que lo estamos viendo con FIDE, que es la fundación de investigación, Fides. FIDE, la fundación FIDE que está en Madrid, que es muy importante. Y veíamos cómo hemos ido incorporando pasos para que con un perfil de los estudiantes que es muy tradicional, son los socios de los despachos más importantes de España, pero también cómo se va abrazando esta mirada complementaria con talleres, con tal vez con posibilidad de poder hacer ciertas pruebas, por ejemplo, en temas de legal design. Entonces hay que en algún minuto ayudar a transitar
yo creo que hay que perder el miedo, hay un margen de prueba de error. Los abogados también somos súper lógicos y somos malos para equivocarnos, no nos gusta reconocer los errores, pero resulta ser de que si esto es parte de una transformación digital, si alguien, por ejemplo, quiere mejorar su servicio, obviamente se va a equivocar en el camino. Entonces, ese tipo de cosas que, por ejemplo, los ingenieros ya lo tienen más que resuelto hace mucho tiempo, ese es el tipo de cuestiones que nosotros también tenemos que darnos cuenta. Si queremos hacer las cosas diferentes, muchas veces vamos a tener que probar y que no va a ser todo perfecto a la primera, pero justamente ese es el camino que hay que invitar a transitar, con herramientas, no llegar y decir siempre con herramientas. ¿Mm? Adolfo, ya que mencionas a Ana Marra, en realidad que es codirectora del diplomado y además que es una de las promotoras mundiales del Legal Project Management, es una gran conocedora además del tema, ya ha formado muchísimos abogados, muchísimas personas. Mi pregunta es, ¿ustedes el diplomado lo construyeron un poco tomando como columna vertebral el Legal Project Management? ¿Puedes contar? Porque incluso sé que las personas que hacen el diplomado pueden certificarse. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de este tema? Mira, lo que pasa es que ahora es fácil dar como todo resuelto, porque como te digo, han sido fruto de trabajo de 6 años. Al principio lo que yo sí percibía, lo conversábamos con Ana, que el ver los asuntos jurídicos como proyecto era una de las piezas del puzzle. Lo que pasa es que, por lo menos yo siempre consideré que era una de las piezas, pero no eran todas las piezas del puzzle. Con el tiempo hemos ido armando el puzzle, ya lo tenemos armado, está clarito y sabemos que tiene, por ejemplo, 5 ejes con ciertos objetivos. Entonces, claro, es una parte importante de las habilidades que tienen que tener los abogados del presente, ya ni siquiera del futuro, el poder ser capaces de manejar sus asuntos como proyectos jurídicos. Pero eso no basta. De hecho, nosotros a estas alturas tenemos ya un nivel de maduración de que las diferentes unidades del diplomado están tan, como te decía, están tan unidas y están tan pensadas que terminan por generar un producto final que permite contar con las herramientas. Porque, bueno, de hecho, tú, por ejemplo, participas en el área de comunicaciones. Es también eres el complemento, por eso lo pusimos al cierre, porque es el complemento necesario para poder comunicar las ideas, para poder llevar adelante las ventas o las innovaciones que las personas quieran instaurar en sus estudios jurídicos o en sus asesorías in-house, etcétera. O si quieren prestar un servicio jurídico que no existe. Adolfo, ¿y ustedes han logrado identificar de alguna manera cuáles son las materias que tienen más éxito, que son más atractivas para los estudiantes que están interesados en un curso Legal Management o que llevan el curso Legal Y Management? bueno, el diplomado está estructurado en base a 5 áreas. La primera es el área de gestión, después de proyectos, tenemos un área de legal tech, tenemos un área que tiene que ver con legal design thinking y finalmente un área que es de comunicaciones y ventas. Esos son los 5 ejes. ¿Y cuál de estos ejes o cuáles son las materias que ustedes perciben o han identificado como que son las que más les interesan a los participantes? O, Son todas. Es que son todas porque creo que sería injusto. No hay, claro, uno tiende a pensar como abogado, como un ranking y decir este es primero, este es el derecho común, los otros accesorios. No, yo creo que es la suma. Yo creo que de hecho los 5 ejes como 5 puntas permiten poder explorar, mejorar en cada una de las áreas que tampoco no se tocan, si se complementan. Porque, a ver, un ejemplo concreto, entender, ver cómo opera el legal design es una cosa interesante, pero si uno no tiene la estructura mental de manejar el asunto como un proyecto, después, por ejemplo, podría tener problemas con los costos, podría tener problemas con el alcance, no contaría con herramientas para poder efectivamente llevar esa idea y sacarla adelante a la práctica. Entonces ahí, por ejemplo, tienes dos cosas que se complementan. Y antes, si no tienes herramientas de gestión, tampoco vas a poder gestionar, obviamente, las metas que te haya puesto dentro del proyecto. Si además le quieres agregar tecnología, necesitas saber tener ciertas nociones de legal tech. Y finalmente, si quieres comunicar bien, tienes que tener ciertos tips para poder comunicar. Entonces, todo, te fijas, todo está muy comunicado, interrelacionado. Me atrevo incluso a pensar que en el futuro esas 5 áreas que nosotros hemos identificado después van a ser cada vez más especializadas, pero la unión sinérgica es lo que creo que le termina por agregar valor. ¿Cuántas ediciones ya han tenido del diplomado? 4, vamos a la quinta ahora.
¿Y la pandemia les afectó de alguna manera en algo? Nos ayudó. Me acuerdo que el año pasado con Ana decíamos, bueno, ¿qué va a pasar para el próximo año? Empezamos a tomar decisiones, porque las ediciones anteriores habían tenido esto de que fuera presencial o que fuera, también ya lo teníamos pensado, que ahora también mucho se habla del streaming, nosotros siempre tuvimos esta posibilidad de tener streaming y algo que fuera 100% online. De ahí tuvimos que ir tomando decisiones y optamos por tomar el camino que fuera, porque no sabemos cuánto iba a durar la pandemia y que fuera todo 100% online. También tuvimos que generar esta estructura de los 5 ejes que ya venían esbozados, ¿ah? Venían esbozados, pero no venían tan trabajados como lo tenemos al día de hoy. Y incluso atreverse siempre, porque eso es lo que estamos siempre haciendo, Lorena, haciendo cosas nuevas todos los años. Por ejemplo, ahora estamos ofertando además, porque el diplomado termina ahora a inicios de julio, cursos, porque vemos que incluso los mismos alumnos del diplomado o personas que nos contactan quieren tal vez decir, yo no voy a estar 4 o 5 meses, pero sí quiero, qué sé yo, tener 2 semanas con un curso específico de comunicaciones o tal vez un tema de Legal Tech. Entonces estamos abriendo espacios para poder tener un conocimiento más de taller, más corto, más preciso, o si alguien después quiere tener una aplicación, una formación un poquito más acabada, puede tener el diplomado y quién sabe el día de mañana podría hacer un máster, no sé. Entonces hay muchas cosas. Uno puede subir a un nivel mayor. Eso sí que te diría que eso sí me lo da no sé si la formación o la experiencia académica que me permite hacer ese tipo de cosas, porque sé cómo hacerlas. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, ahora bajamos un poco, agregamos lo que tiene que ver con los cursos, pero estamos viendo de hecho ya estamos en desarrollo de proyectos que han surgido dentro del nuevo diplomado, proyectos prácticos. De hecho, estamos ya ejecutando, estamos empezando a ejecutar uno que salió de los mismos alumnos que querían que lo apoyaran. Eh, Adolfo, el diplomado y tu experiencia en general te han hecho reflexionar sobre la estructura de las mallas curriculares en las facultades de Derecho. Sí, bueno, es una cosa que me preguntan, porque además, como me desempeño actualmente, soy profesor y jefe de docencia de una facultad grande e importante como la nuestra, me toca trabajar con estudiantes que quieren el día de mañana ser abogados, con abogados que ya son avesados, que ejercen, otros que están en el ámbito académico. Y efectivamente hay un espacio, a ver, voy a ser bien sincero con esto, Lorena, yo creo que sí hay un interés, pero también hay resistencia. Y no me extraña que haya resistencia, porque tú sabes que las curvas de transformación de innovación, eso es lo que generan. Si alguna, además es un tema generacional, yo creo que te va a requerir que pase alguna cantidad de años antes que se hagan los cambios, porque aquellos que están tomando las decisiones, obviamente, responden a la lógica tradicional. Entonces, si la lógica tradicional ha funcionado, ¿por qué vamos a inventar ahora la rueda y hacer algo que también asume más riesgo? Los abogados somos naturalmente, tenemos aversión con respecto al riesgo, entonces esto hay que verlo poco a poco. Nosotros hemos ido incorporando algunas cosas, los estudiantes, por ejemplo, en la facultad tienen ramos que complementan las habilidades disciplinares, algunos ramos optativas que están ligados con temas de derecho y tecnología, pero el primer público que tenemos ahora es de posgrado. ¿Por qué? Porque es una necesidad cuando uno está trabajando. Entonces, por eso hay que tener esa visión de ejercicio y de llegar y decir, oye, necesito hacer las cosas diferentes porque me lo están demandando y ahí necesito nuevas herramientas. Eso no quita, además, otra cosa, que la gente tiende a pensar como que el derecho disciplinar no vale, no existe o pierde valor. No, 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 no. O sea, aquí no nos perdemos. Nosotros lo que hacemos es que entregamos herramientas complementarias, pero la base tiene que ser disciplinar. O sea, un abogado, una abogada del futuro, si le piden que les preste una asesoría, por ejemplo, no sé, el tema de derecho tributario, derecho comercial, algunas empresas, si no conoce el derecho, difícilmente va a poder prestar una asesoría. El punto es que históricamente se nos enseñó que bastaba saber, y saber de derecho y no tener empatía, no saber comunicarse, no ver las cosas como proyectos, no colocarse en el lugar del destinatario final del servicio y menos crear formas distintas o novedosas para poder hacer el delivery. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay unas diferentes generaciones que están conviviendo y obviamente por eso te digo que vamos a tener que esperar algunos, no sé, algunos años, 10, 20 años, hasta que aquellos que se están formando ahora o están recién saliendo al mercado van a ser después el día de mañana los que van a tener que tomar las decisiones y van a decir, bueno, aquí derechamente hay que terminar de hacer la transición.
¿Tantos años crees, Adolfo? Yo pienso que va a ser antes. 10 años o 20 años suena una eternidad y pienso que puede esto ser antes. Sí, pero que lo que pasa es que hay que ver también cómo va reaccionando el mercado. Porque resulta ser de que porque uno tiene que ver que la oferta, o sea, la formación de abogados va a llegar a algún lado. ¿Y a dónde llega? Llega a los despachos, a las oficinas de abogados, a las empresas, al servicio público. Entonces, hoy por hoy, si tú lo piensas, lo que se está demandando es todavía la visión del abogado, y eso está bien, que esté bien formado, incluso desde el punto de vista disciplinar, ¿no? Se valora especialmente que usted sepa de derecho inmobiliario, no es que yo sé legal design. Ya, bien, pero usted antes tiene que saber derecho inmobiliario si es que yo no quiero que trabaje en mi constructora. Entonces, estamos en eso. Lo que probablemente va a ocurrir es que, por eso digo que se agrega. Yo soy partidario de que la base es una buena formación disciplinar, pero mira, el paso es ya reconocer de que lo disciplinar no basta. Eso ya es un tremendo paso, porque Sí, eso ya es naturalmente disruptivo, porque históricamente nos han dicho que lo disciplinar era suficiente. no, es más que suficiente. Y el que más sabe es el que es mejor de todos. Entonces, mira, Es verdad. O sea, es mucho, pero es cierto, ¿no? O sea, la base, digamos, del conocimiento jurídico, porque sí, disculpa que te interrumpa, he percibido, a lo mejor erróneamente, pero hubo una tendencia, sobre todo al comienzo, de dejar de lado la importancia, como decir, ¿para qué tantos cursos, o tantos seminarios o cursos de Derecho Civil 1, 2, hasta 10? En particular, sí pienso que es muy importante una excelente y exigente formación disciplinar, pero como tú dices, complementada con otras habilidades, ¿no? Con otras capacidades. claro, y esas habilidades y esas capacidades, porque por eso te digo, el paso uno es darse cuenta que no es suficiente. Y el paso dos es darse cuenta de que esas nuevas habilidades no vienen del Código Civil. Las personas que sean capaces de darse cuenta de eso, de que ya no basta con simplemente saber derecho. Y segundo, que se den cuenta de que esas nuevas habilidades, que bueno, fue justamente todo lo que empezamos a construir hace 6 años, fueron con esos dos supuestos. Ujú. Que no basta con lo disciplinar y lo que se tenga que agregar viene de otro lado. Pero no es tampoco de traer aquí, no sé, vamos a empezar a enseñar cosas que no tengan sentido, no sé, no, son cosas que tienen sentido y que se aplican y que agregan valor. Ese es el ejercicio, ese es el cambio de la transformación del ejercicio, eso es eso. Los estudios jurídicos van a seguir existiendo, pero Y Adolfo, ¿y tú hoy a tus estudiantes, qué es lo que les recomiendas? En general también a los abogados que ejercen la profesión, ¿qué recomendaciones das? ¿Cuáles son así como ideas o claves que tú compartes no, con ellos? lo que yo te acabo de decir yo creo que ya es un paso, porque además depende de la generación, si yo no los culpo, yo tengo algunos colegas que son de mi misma generación y no creen en esto. Exacto. Yo los invito a que vean probablemente las generaciones más jóvenes. Yo lo que siempre hago es veo a mis hijas que te contaba que tienen 13 y 11 y con sus amigos o sus amigas y darse cuenta que si se comunican de otra manera y cómo entienden el mundo, yo creo que hay que mirar ahí. No hay que mirar, porque uno tiende como abogado a mirar a los ancestros y las tradiciones, pero resulta que la transformación digital, y hay que meterse, hay que estudiarlo, y no es algo que venga del derecho, hay que colocar el derecho en la justa medida de la transformación digital. Nosotros somos una profesión que ofrece y presta servicios. No, no vamos a quedar inmunes los abogados a este cambio que es un cambio de la humanidad. Está pasando a nivel de la educación, le va a pasar a los médicos, le va a pasar a las asesorías contables fiscales, por eso es que las Big Four se están cada vez metiendo más y nos está pasando a nosotros. Entonces, el que se niegue a eso, bueno, que después, como decimos, que hay que morir con las botas puestas, pero que después no alegue, porque esto ya llegó. Entonces, yo diría, lo primero es enterarse de esto es una realidad, llegó para quedarse, no hay que tenerle susto, yo tampoco creo que esto sea como esas películas de Terminator, que se nos va que un día uno va a encontrar un robot en vez de la oficina, no, tampoco pasa eso, pero sí hay que contar con las herramientas para poder generar amigablemente este cambio. Por ejemplo, un niño que tiene entre 10 y 15 años, el día de mañana cuando le toque ejercer su profesión, va a trabajar con un robot de asistente, seguro, y eso está ya más que comprobado. Entonces, hay que decir, bueno, en 10 años más, ¿cómo quiero estar? ¿Quiero estar más cerca de eso? ¿Quiero entender mejor cómo está cambiando el mundo o no quiero hacerlo? Si no quiero hacerlo, bueno, me puedo quedar con lo mío y si estoy cómodo me quedo, pero después no lego.
Mm. Entonces, yo te diría que eso fíjate que el otro día estaba leyendo de que al año 2025 el 75% de la población mundial activa, o sea, aquella que es fuerza laboral, va a ser millennial. O sea, son personas que nacieron desde el año 1980 hacia acá. Entonces, es cosa nomás de ver los números. Ellos son los que están tomando las decisiones y en las oficinas de abogados, las empresas pasa lo mismo. El que está a cargo del área legal ya no va a ser alguien que tenga 45 o 50, sino alguien que se está acercando a los 35. Y ese que tiene 35 piensa muy parecido al junior que viene entrando que tiene 25. Entonces el que tiene 50 queda afuera, porque tiene 45 que o entiende y se adapta y vea la manera de poder aportar experiencia o va a quedar out. Eso es lo que yo te diría que es casi como una construcción también, que ese es un ingrediente que también nosotros hemos incluido dentro de todo este análisis, Lorena, que tiene que ver cambio del mundo, pero además cambio de la generación. Te da de que la generación es distinta. Yo en vez de pensar de que estas nuevas generaciones son muy malas, no, al revés, trato de aprender mucho, me gusta trabajar con gente más joven, todos los Yo proyectos que... pienso que esa es una señal de juventud, Adolfo, el sentir que uno quiere estar más cerca de los jóvenes y el no criticar y decir esta generación, porque es típico del viejo el criticar a la generación siguiente, o sea, le pasó a nuestros padres, le pasó a nuestros abuelos, y si nosotros hacemos lo mismo, digamos que no estaremos avanzando. Pero hay un tremendo cambio, porque nuestros padres, nuestros abuelos y todos no estaban en plena época de transformación de la transformación Tecnología, digital, que nosotros estamos en eso. Entonces, así claro, es. tú podías, de hecho, mira, es súper fácil, porque si tú ves la forma como se ejercía la profesión desde el siglo XVII, XVIII, hasta la mitad del siglo XX, de hecho, no sé si tú sabías, pero en Estados Unidos incluso han identificado el momento exacto en el cual cambia el mundo y que dice que es entre el año 95 y el año 2005, y ahí es donde la curva de transformación digital ya se termina de acelerar. Entonces, uno tiene que darse cuenta que esto viene de afuera, de que esto ya está en camino, y uno se sube al tren o no se Sí. sube al tren. Es así. Así es, exactamente. Para terminar, Adolfo, ¿cuándo es la próxima versión del diplomado de Legal Management? Bueno, estamos cerrando esta versión, el próximo año fin de año vamos a empezar a ofertar la quinta, pero intertanto, a pedido del público, como te decía, estamos con cursos que van a ir, que son al final de la columna vertebral, son cursos específicos dentro de las temáticas que se ven dentro del diplomado. De hecho, el primer curso específico está en curso, que es el del Summer, con FIDE. Luego tenemos uno de Legal Design Thinking, uno de Legal Tech, y uno de Legal Sales and Communication. Y después probablemente a fin de año vamos a cerrar la actividad, siempre lo hacemos con alguna actividad, probablemente vamos a replicar el Legal Management Day y luego vamos a ir de nuevo el próximo año con lo que tiene que ver con la quinta versión del diplomado. Excelente. Así que están súper activos y además que mejorando y perfeccionando, invitando cada vez más también a otros profesionales a participar ¿Sí? en el Vamos dictamen. sumando. Fíjate que por todos los seminarios que hicimos, llegaron, el primero se inscribieron 1.000 abogados. Yo igual lo encontré impresionante, 1.000, de mucha gente. En el segundo Muchísimo. se, en el segundo se inscribieron algo así como 700. Es harta gente. Y de diferentes partes y todos comunicando, opinando. Yo creo que Sí. ese es el camino. ¿Mm? Ha despertado muchísimo interés y se ve la gente muy contenta también cuando culminan el curso, siempre ponen, lo veo, ¿no? Lo vemos en redes, en LinkedIn, su satisfacción de haber terminado, el orgullo, están felices, la gente termina feliz con el curso. Para cerrar, ¿y qué opinas tú de redes sociales y abogados, Adolfo? ¿Cómo ves esta Sí. incursión de los abogados siempre tan reservados, tan privados Pero en redes es sociales? lo que estamos, te fijas que es una misma forma de pensar y por eso te decía que son las 5 unidades importantes, porque si tú dices, no, ya no basta con saber más de derecho, necesito algo más, y necesito algo más aquí, acá, allá. Y uno de los cajones es saber comunicarse mejor. Entonces uno dice, no, es que yo no necesito redes sociales. Bueno, mire el día de mañana qué van a hacer sus clientes. Los clientes van a tener, ¿quiénes son? Millennials, Centennials, no, y ellos cómo se comunican, ellos son puras redes sociales. Entonces uno dice, o me subo ahí, o quedo out. Pues es así, por eso te digo, cuando uno, es brutal lo que estoy diciendo, pero yo creo que eso se aplica a las 5 líneas, digamos, que tenemos nosotros temáticas. Y el que no lo quiere hacer, o sea, y dice, no, yo no, esto no es para abogados, yo no quiero sumarme a las redes. Bueno, pero después
si queda medio incomunicado, que no se queje. Claro. Es verdad, yo creo que allí los abogados también miden muy probablemente las expectativas que puedan tener de desarrollo dentro de la profesión, ¿no? Si una persona siente que ya es mayor, que no le interesa, que para qué va a invertir, tipo cuando un socio ya está por retirarse, ¿no? ¿Para qué voy a seguir invirtiendo, que les cuesta mucho en la organización? Lo piensan también para sí mismos, pero es un error, porque al final tú quieres dejar un legado, ya sea en la organización o ya sea como abogado, como profesional, entonces tienes que ir avanzando al ritmo del avance del mundo en general, ¿no? Y Sí, o estar puede ser que no, o puede ser que no, que alguien dice, bueno, yo no quiero dejar un legado y quiero estar ahí, y es la forma como lo he hecho, lo hizo mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo, bien también. Que tampoco yo no aquí no, por eso te digo, no, esta cosa tiene que ser natural. Las personas que se acercan a nosotros, que participan con nosotros porque tienen una inquietud y obviamente encuentran ahí un espacio para poder terminar de resolverlo, pero yo no ando tampoco diciéndole a aquel que piense diferente, bueno, creo mucho en la libertad, así que bien también. Sí. Estoy de acuerdo, y no se trata ni de juzgar, ni que uno sea mejor o peor, pero como tú dices, o tomas el tren o no lo tomas, Claro, y ¿no? alguien, por ejemplo, me ha tocado, de hecho, nosotros en Contraloría Privada, uno de los socios, es una, me va a matar con lo que voy a decir, pero es una persona que dice, oye, yo hasta el Excel llego, pero le gusta trabajar con Sí, los otros socios y de hecho hay uno que es mucho más joven y dice, bueno, ustedes me aportan en esto, yo voy a aportar experiencia y así se tiene que trabajar. así es. Entonces uno va aportando experiencia, el otro va aportando además de conocimiento tecnológico, es así. Eso es lo que yo te diría. Entonces, dentro de los estudios jurídicos, las personas, incluso algún consejero o algo, algún socio fundador, tiene muchísimo que aportar. No tiene por qué ser tampoco experto en tecnología, ni mucho menos, pero la experiencia, obviamente, que puede servir muchísimo. Entonces, ese yo creo que es el trabajo que viene. ¿Mm? Es un excelente punto, porque no por ser mayor se descarta a la gente, y esa es una tendencia también que a veces la vemos entre nuestros colegas, ¿no? Y Y todo no, lo y no contrario. por, y no, y no por ser, esto lo conversaba con Alejandro Sánchez un montón de veces. Tú conoces a Alejandro Sánchez, que era of Council de Garrigues. Entonces Alejandro Un me decía, genio, he visto sus sí, clases y realmente es único ese señor. sí, no, y súper sencillo. Entonces Alejandro me decía, tampoco, también es un error, perdón. Considerarte que las personas que son jóvenes, o sea, un chaval de 15, 16 años porque es nativo digital, es bueno para la tecnología, ¿no? Porque Así es. la tecnología no es manejar un par de redes, es entender efectivamente de qué manera te puede servir para, ¿no? Así es. Adolfo, te agradezco muchísimo esta conversación, por tu tiempo, y bueno, seguiremos conversando. Así que, nada, te Encantado, deseo Lorena.